Ahora bien, ustedes deben saber de que estos secretos tienen una influencia, esos secretos tienen una influencia sobre las personas. Las personas que lo hacen sobresalen sobre las que no lo hacen. Las primeras personas que utilizaban estos símbolos y todo eso eran los egipcios. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Es decir, eran los negros los que utilizaban esos símbolos. Por eso aquí vemos un varón negro. Y luego Jesús le dio esos secretos a las personas blancas. Y las personas blancas han estado que imitando a los egipcios. Lo han hecho más o menos. ¿Qué ocurre? De que los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas entienden esto a la perfección. Para ellos no es nuevo lo que les estoy enseñando, pero ellos tienen muchas cosas que están mal, que deben ser corregidas, porque se supone que ellos deberían producir un fruto, dice las escrituras. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos deberían ser estos. Así, gente que tiene conocimiento que estaría esperando a Jesús. Así, de esta forma, porque nosotros somos copias de Jesús. Pero ese no es el fruto que tenemos, sino que el fruto que tenemos es que homosexuales y travestis, cuando Dios no ha pedido eso. Y los masones y los Illuminatis lo que hacen es homosexualizar al mundo obligándolos a través de una agenda mundial, cuando eso no es lo que pide Dios. Y lo que ocurre es que cuando tú haces el nazariato, eso lo voy a explicar más adelante, cuando tú haces el nazariato, en vez de subir para buscar a Dios, porque Dios está muy lejos en el tercer cielo, lo que tú haces es que descender, bajas a tu corazón y tú tienes una porción de Dios dentro de ti. Pero en esta porción de Dios las cosas fluyen de una forma diferente. Todo va de forma inverso. Y Él te va a decir que puedes estar con los hombres, que puedes tener relaciones sexuales, que puedes ser homosexual y todo eso que quiere tener sexo, pero todo eso va de una forma invertida. Porque estamos hablando de qué? Del supraconsciente. Y en el supraconsciente todo va de forma invertida. Eso lo vamos a ver más adelante con lujo de detalles. Entonces, el supraconsciente te va a decir que quiere eso, que quiere eso, que quiere eso. Y tú vas y haces eso, lo que estás haciendo es obedeciendo a tu supraconsciente. Y no tienes que hacer eso, sino que tienes que ir en sentido contrario a él. ¿Para qué? Para encontrar la santidad. Porque todo es mental. Todo es un proceso mental que ocurre dentro de ti. Entonces, los masones, ¿qué hacen? No, es que el supraconsciente me dijo que yo tenía que homosexualizar a la gente. Y empiezan a homosexualizar a la gente obligándola. No producen el fruto que Dios quiere. Porque los frutos de los masones, de los Illuminatis, es abominable a Dios. Dios no se ha agradado de los frutos de ellos. Es realidad. Dios no se ha agradado de los frutos de ellos. Entonces, nosotros vemos de que los masones utilizan un delantal, que es el delantal que también utilizó Jesús cuando le limpió los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el hombre toma los símbolos femeninos y se los pone. No es que se vuelva gay, no es que se vuelva trans, sino que los utiliza de una manera consciente para adquirir poder sobre los demás. Eso es la idea. Adquiere poder. Por eso los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, ellos controlan los bancos, las empresas, los gobiernos, controlan la guerra, los medicamentos, controlan todo, tienen una agenda mundial y ellos deciden qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir. Lo mismo, ellos tienen aquí el disco solar que entienden el zodiaco, o para ellos puede ser una medalla, como ellos lo quieran interpretar, pero es el mismo símbolo. Y supone que las personas cristianas deberían también aprender esos símbolos. Los católicos, aunque hay muchos católicos que también participan de los masones, realidad. Pero los masones tienen muchos conceptos erróneos. Yo les he dicho de que yo los puedo ayudar a corregir todo lo que hacen mal, porque la logia masónica e Illuminati, Rosacruz, los de la Aurora Dorada, están haciendo todo mal, están haciendo lo que les dice su subconsciente. Subconsciente y el supraconsciente, cuando no debemos hacer eso. El subconsciente, el supraconsciente debe ser interpretado, porque el supraconsciente va de una forma inversa a nuestro universo. Muchas veces te va a pedir niños. ¿Te está pidiendo niños? No, te está pidiendo inocencia. Entonces todo debe ser interpretado. Y muchos masones lo que hacen es que robar niños y sacrificarlos, porque dicen, no, es que el supraconsciente me lo pidió y yo lo hice en un rito.
Eso no era lo que estaba pidiendo el superconsciente, porque el superconsciente tiene un modo seguro. Y el superconsciente, cuando mira de que la persona no es pura de corazón, se bloquea y ya no permite que la persona siga trascendiendo. Todas esas personas son candidatas ¿a qué? A ser sacerdotes, pero no tienen el nivel porque se quedaron estancados. Porque empezaron a hacer todo lo que el subconsciente, superconsciente les decía de forma literal. Si lo hacen de forma literal, y ahí se empiezan ¿a qué? A ocultar. Por eso se ocultan. ¿Por qué? Porque hacen cosas que están mal. Supone que ese es el fruto que tenían que haber dado. Personas conscientes que cargan los símbolos, no una cantidad de homosexuales y de travestis, porque eso es lo que han producido. Los masones y los Illuminati son los que han obligado a esta generación a homosexualizarse, porque ellos dicen, es que eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide. Los de Disney, homosexualizando a la gente a través de la televisión. Es que eso es lo que Dios quiere. No, no. Ya les expliqué de que el supraconsciente va de una forma invertida, y debe ser interpretado. Y ese es el fruto que ustedes tenían que producir. No la cantidad de homosexuales que tenemos hoy en día. Porque Dios aborrece la homosexualidad. Y eso pasa porque dejaron la ley. Todo es mental. Todo es dentro de tu mente. Afuera se cumple la ley de Moisés. La ley de Dios no puede ser abolida. Es realidad. Ahora bien, el tema de ponerse símbolos femeninos y masculinos en el rostro viene desde el tiempo antiguo. Recordemos que las primeras personas que tuvieron los secretos fueron los negros. Este cabello es el cabello de una persona negra. Y ellos eran los de Mesopotamia, los cananeos, los egipcios, los Anunnaki. La Biblia habla de los hijos de Anab, pero no habla como personas blancas, sino como personas negras. ¿Por qué? Recordemos que la Biblia enseña de que las personas más insignificantes en esa época eran los israelitas. Y los israelitas representaban que las personas blancas y las personas negras tenían un potencial enorme. Porque ellos tenían esos secretos, eran los que primero tenían esos secretos. Muchos masones dicen, no, es que la masonería viene de tiempos muy antiguos. No, la masonería empezó con Salomón. De ahí viene la palabra que Salomones, masones. Salomón viene siendo el primer masón. Los que habitaban anteriormente eran que los hijos de Anak, ellos eran negros, los cananeos, negros, los mesopotamias eran negros, los persas eran negros, y todos ellos llegaron a tener un potencial enorme. Pero Jesús, viendo que las personas negras tenían un potencial enorme, se aprovechaban de las personas negras. Hay que decirlo. Suena grosero, pero hay que decirlo. Los que pusieron en servidumbre a Israel fueron los negros. Perdón, fueron los negros. Y por eso, en el tiempo presente, a nuestros padres, las personas blancas nos pusieron a recoger algodón por doquier. Yo les digo la verdad porque al final el castigo divino tenía que cumplirse. Jehová nuestro Dios es justo. Las personas negras contra Jehová nos rebelamos y Él nos castigó dándonos de la misma medicina. Egipto significa tierra de negros o tierra negra. Y los faraones eran negros. Los egipcios, los hebreos eran blancos. Nuestros padres pusieron en servidumbre a Israel. Porque nosotros teníamos los secretos antiguos. Éramos muy fuertes, pero cometimos el error de poner en servidumbre a Israel. Y luego nos tocó pagarlo. Pagarlo. Ustedes son testigos de cómo trataron a las personas negras en Estados Unidos, Europa. Horriblemente. Porque nosotros hicimos lo mismo con Israel en Egipto. Nosotros lo hicimos porque nosotros éramos extremadamente fuertes y poderosos en el mundo antiguo, porque teníamos todos los secretos. Estos son personas negras, no son personas blancas. Por eso ustedes se dan cuenta que les mostré de que primero los negros tenían los secretos antiguos, que era utilizar los símbolos femeninos en el cuerpo y representar de que tú eres un miembro creador. Vea, aquí podemos ver una granada y otra granada. Y aquí se representa que el pene, el glande, se representa que él es un miembro creador, que él es la Aleph, el toro, el fuerte. Y luego que él es el qué, que tiene la Trinidad, que tiene la Trinidad. Está representando que él es un miembro creador. Lo mismo, aquí vemos un hombre con un bolso
un poco femenino, que tiene activa que la glándula pineal, o también representa que la esponjilla con la que se maquillan las mujeres. Entonces, el hombre utilizaba esos símbolos ¿para qué? Para elevarse. Y la mujer también utiliza los símbolos masculinos. ¿Por qué? Porque el pene es un miembro creador. Lo mismo pasa con la vagina. Es realidad. Entonces, hablamos de que cada uno de esta triada tiene un símbolo. Al Padre lo representa ¿qué? El mundo. Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Ya vimos de que se viste con pieles de qué? De animales. También se representa como Can, el hombre león. Y también se representa como la Y, Jehová, el que te muestra un camino con dos opciones. ¿Dónde vimos eso? En el Génesis. Dios le mostró a Adán y a Eva dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos opciones, un camino. Jehová el creador. También le dijo a Israel, Israel, he puesto delante de ti, llamo al cielo y a la tierra como testigos de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Dios se dice, escoge dos caminos, dos opciones, un solo camino. Jehová, la Y. Y la madre, que es Israel, es la que se revela, la que se deja ver, la que se deja ver, que es eh, Israel, el sacerdocio arónico. Si ustedes se dan cuenta, yo les expliqué de que la mujer, que es Israel, o el Espíritu Santo, que es la madre, que es la madre, se representa como el sacerdote vestido de lino. Pero si ustedes se dan cuenta, en la imagen, que esa imagen no la creé yo, sino que la tomé de Google, se dan cuenta de que el sacerdote utiliza una mitra y en esa mitra hace la forma de un pene. ¿Por qué? Porque se representa que es un miembro creador, el sumo sacerdote. En cambio, el Can utiliza ¿qué? Ropa que lo hace parecer literalmente una vagina. ¿Por qué? Porque ellos son los miembros creadores. Son los miembros creadores y eso lo hacen. Si ustedes analizan la imagen, se van a dar de cuenta de que con la mitra, él está formando literalmente un pene. ¿Por qué? Porque es un miembro creador. Es un miembro creador. Para nosotros puede llegar a ser un poco burlesco o vulgar, pero no es la intención, sino que para nosotros, porque no se nos ha hablado así, los pastores no enseñan esto, los sacerdotes no enseñan esto, los ancianos de los testigos de Jehová no enseñan esto, los rabinos lo saben, los masones lo saben, los Illuminati lo saben, los únicos que no lo saben son los cristianos. Y eso es erróneo, porque es la realidad. Y es algo que se debe tratar con mucho respeto y cuidado, porque es la divinidad y es la forma en que ellos se manifiestan. Y es la realidad. Entonces se hace visible la madre se hace visible. Y ella utiliza ¿qué? Los símbolos masculinos. Y el padre utiliza ¿qué? Los símbolos femeninos. Y luego está el hijo, que es la unión del padre y de la madre. ¿Quién es el padre de Jesús? Can. ¿Quién es la madre? Israel. Israel. Y Jesús es conocido como el devorador de mundos. Jesús es conocido como el devorador de mundos. Y se le representa con la X, con el incógnito. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que Jesús conoce a todos, pero no todos lo conocen a Él. Jesús sabe y enseña a todos, pero no todos saben de que Él les enseña. Jesús es el que está en incógnito en el sol, en la tierra, en la luna, en cada ser humano está en incógnito, pero Él está en todo, es el aire que respiramos, pero no sabemos de que Él está ahí. Por eso Él está en incógnito, es como la X que debemos hallar. Esa realidad. Jesús también es conocido como la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Recordemos que Moisés en el desierto levantó una serpiente representando a Jesús, de que él moriría, de que una serpiente moriría por la humanidad, o un dragón. Y recordemos que Egipto, Faraón, es conocido como el dragón de Egipto. Jesús literalmente es un dragón.
es un dragón porque él se puede transfigurar, hombre, mujer, incluso en un dragón. Pero recordemos que Satanás también tiene la forma de ¿qué? De un dragón, pero Jesús también es un dragón. Pero entonces Jesús es el dragón bueno, el que está a favor de la humanidad, y Satanás es el dragón malo, el que está a favor de los demonios. Entonces, se representa como una serpiente, que Moisés levantó una serpiente en el desierto representando a ¿quién? A Jesús. Recordemos que Moisés también tenía una vara, y él cuando tiraba al suelo la vara se transformaba en una serpiente. Y los egipcios también hicieron lo mismo, pero ¿qué hizo la serpiente de Moisés? Se devoró las otras serpientes, representando a ¿quién? A Jesús, que es la serpiente que se devora a las otras. Luego tenemos que Jesús, como es la XX, representa que el sexo. Y en el sexo están los secretos de la vida. ¿Por qué Jesús habita o tiene una relación con los miembros creadores, que es la vagina y el pene? ¿Por qué? Porque Jesús es el que conserva el secreto de la vida sexual. Es decir, los ángeles, para que los ángeles puedan crear a una persona, tendrían que reunirse todos los ángeles. Y aún así les faltaría la parte de la conciencia, que es la que la da Jesús. Jesús, como creador, él es el único que tiene el secreto para crear a un niño. Y por eso, él está en nuestro cuerpo, nuestro corazón. Cuando te dicen acepta a Jesús en tu corazón, tú te vas a dar de cuenta de que si tú miras tu corazón, la extensión de tu corazón hacia abajo es tu pene. Es tu pene. Y si tú miras la extensión de tu corazón hacia arriba es tu boca. Y boca significa faraón. Faraón. Por eso dice la escritura de que de la boca es el poder de qué? De la vida y de la muerte. Pero si vemos el corazón hacia abajo es el pene, que tiene la misma capacidad. Tú creas con tus palabras y también creas con tu semen. Y Jesús es el único que tiene esos secretos. Es decir, Jesús, cuando tiene relaciones sexuales y dejas embarazada a tu esposa, Jesús es el primero que se entera. Porque Él es el que hace encender la chispa de la vida. Porque Jesús es el único que tiene los secretos para crear un ser humano. Él no se lo dio a los ángeles, no se lo va a dar a los humanos, solamente le pertenece a Él. Porque Él tiene los secretos de la vida. Por eso Él está en incógnito. Y Él está en la vagina de la mujer y está en el pene del hombre, cuidando los secretos de la vida. Por eso tú no eres consciente, tú no dices, venga, voy a preñar a mi novia. ¿Se puede hacer eso? No. Solamente Jesús decide si queda embarazada o no. ¿Puede la mujer quedar encinta diciendo voy a quedar encinta? No, eso lo vemos con Ana. Ana le rogó a Dios para que le diera ¿qué? Un hijo. Dios escuchó su petición y Dios permitió de que diera vida. Abrió su matriz. Quedó encinta. Entonces, Jesús está relacionado con el acto de la vida. Mucha gente dirá, no, eso suena muy perverso, muy pervertido. Eso no tiene nada de pervertido, es el acto de la vida. Tu padre y tu madre se unieron y te crearon a ti. O te trajo una cigüeña. No, naciste por medio del acto de la vida. Es la idea. La serpiente, el sexo, tiene los secretos ¿de qué? De la vida. Y solamente Jesús los posee. Ni siquiera los demonios saben cómo crear un humano. Ni siquiera los ángeles. Solamente Él lo tiene y Él lo tiene como un secreto. ¿Por qué? Porque Jesús en el cielo también es conocido como la piedra, la glándula pineal de la conciencia. Generar una conciencia no es fácil. Tú eres consciente aquí, pero tú no sabes cómo tu corazón, tú no le dices al corazón, necesito que bombees más sangre a mis brazos, necesito más brazos. Tú no haces eso. ¿Quién controla tu corazón? Jesús. Mientras tú vives, Jesús está sirviéndote en el cuerpo. Y tú solamente vives. Tú nunca dices, si me duermo, qué peligro si mi corazón deja de latir. Jesús se encarga de que tu corazón lata. Porque Jesús está en nuestros corazones. Por eso decimos, acepta a Jesús en tu corazón. Y la extensión de nuestro corazón hacia arriba es nuestra boca. Y con nuestra boca nosotros creamos palabras. Y con nuestro pene, la extensión del corazón hacia abajo es el pene. Y con él también creamos. Es lo mismo. Y por eso a ellos se les conoce como los miembros creadores. Los miembros creadores.
Es realidad. Y Jesús tiene que parte de hombre y parte femenina. Jesús también la tiene y por eso él está en X, porque el deber del hombre es hallar a su creador. ¿En dónde está él? Dentro de él. Por eso tiene que Dios, el Cristo puro, está sentado en el trono, está en el tercer cielo. Llegar a él es muy complicado, entonces lo que él dice, no, van a ir de forma inversa, hacia adentro. ¿Y qué dijo Jesús? El reino de Dios está dentro de sus corazones. Es realidad, en sus corazones. Ahora bien, el Hijo se divide y forma al Padre y a la Madre. Ustedes deben saber de que Jesús es la persona más importante. Es la persona más importante, es la realidad. Es mucho más importante. Es el más importante, ¿por qué? Porque el Hijo es el que forma al Padre y es el que forma a la Madre. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la parte masculina y la parte femenina. Es la unión del Padre y de la Madre. Es la unión de ambos, de ambos. Por eso ustedes deben saber de que al principio, ustedes deben saber que pasar por una logia masónica es complicado porque hay muchos símbolos, mucho conocimiento. Dios es muy complejo, pero también puede llegar a ser simple. Entonces lo que él hace es eso, eliminar la complejidad de Dios, porque entender a Dios es muy complicado, tiene una complejidad enorme. Entender a Dios, Dios tiene muchos símbolos, tiene circuitos, tiene formas inversas, tiene muchos nombres. Dios tiene muchos nombres, entonces lo que Dios hace es como ustedes, los masones, los Illuminatis, han pasado por el conocimiento y la gente en el tiempo antiguo también han pasado por todo el conocimiento para llegar a entender a Dios. Pero las personas que hacen se enloquecen y se vuelven malas. ¿Por qué? Porque entender a Dios es complicado, Él es muy grande y nuestra mente tiene la capacidad. Pero muchas personas se llenan de maldad, de maldad. Entonces lo que Dios hace es irse a la parte más simple y decir, mira, acepten a mi hijo. Si ustedes aceptan a Jesús, tal y como es Él, tienen la salvación, tienen la vida eterna. Y eso es lo que Jesús hace, darles todo de una manera más sencilla. Cuando tú aceptas a Jesús en su corazón y guardas sus mandamientos, es ganar la salvación de una manera simple. Pero hay una parte compleja, que es la parte que conocen los masones y los Illuminatis, que es entender a Dios en todo su circuito. Pero es complicado y lleva muchísimo tiempo entender a Dios, porque Dios es muy grande, extremadamente grande. Y él dice, Jesús dice, acéptame y guarda mis mandamientos. Si tú haces eso, ya alcanzas la salvación. Y no necesitarías que conocer todo el conocimiento acerca de Dios, porque es complicado. Es realidad. Porque Dios es extremadamente macro. Macro. Entonces la parte micro de él es Jesús. Ya. Con eso, entonces yo ya acepté a Jesús en mi corazón y guardo sus mandamientos, estoy bien. Estoy bien. Solamente es esperarlo, porque ya lo conozco. Entonces, solamente sería esperarlo. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben entender de que el Padre, que es Can, tiene el sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Melquisedec es contrario al sacerdocio arónico. Mientras el sacerdocio arónico va a la santidad, que es la luna es muy santa, el Espíritu Santo, la luna es uno de los símbolos más santos que tenemos, en realidad es un símbolo. Mientras tanto, el sacerdocio de Melquisedec va al mundo, va en sentido contrario al sacerdocio arónico. Eso es difícil de entender, porque tú dirás, venga, ¿cómo así? Jehová nuestro Dios pertenece al sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Melquisedec es contrario al sacerdocio arónico. Mientras uno va a la santidad, el otro va al mundo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los sacerdotes de Melquisedec literalmente son chamanes. Un chamán es una persona que llama espíritus y puede hablar con los espíritus. ¿Cómo lo hacían las personas negras en el tiempo antiguo? De que ellos podían hablar con los espíritus
¿De qué? De los animales. Y los animales les enseñaban ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué? Porque recordemos que Adán tenía un vínculo con los animales. Dios se los dio. Y la forma de hablar es a través de qué? De invocar sus espíritus. Hoy en día eso está muy mal visto. Se le atribuye diciendo, no, eso es una persona que es bruja, adivino, hechicero, y Dios no permite nada de eso. Dios no permite nada de eso a ciertas personas. Estamos hablando de qué? Del sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico no se les ha permitido eso. ¿Por qué? Porque ellos van a la santidad. Cambio, el sacerdocio de Melquisedec, que representa al Padre, va a la tierra, al mundo. ¿Para qué? Para conectarse con sus seres. Adán vuelve a conectarse con sus seres y poder escucharlos de nuevo. Los chamanes hacen eso. Por eso Jehová dice, Jehová es espíritu, también conocido como el Señor de los espíritus. Y eso es lo que hace un chamán, invocar espíritus. Ahora, ¿qué ocurre? Jehová nuestro Dios dejó mandamientos y en sus mandamientos dice de que el hombre no puede invocar espíritus muertos. No puede invocar eso. Si la persona invoca eso, Jehová se encarga de qué? De matarlo y de ejecutarlo como un brujo. Porque cuando la persona invoca a un muerto, tiene el poder espiritual de esa persona y le puede hacer daño a otras personas. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre aprenda a comunicarse con sus animales, porque Dios se los dio. Hoy en día nos comunicamos con los animales. No. ¿Qué les hacemos? Los encerramos en zoológicos, los ultrajamos, los burlamos de ellos, los matamos sin sentido. Y eso está mal. El hombre, a través del sacerdocio de Melquisedec, lo que hace es unirse con los animales a través de sus espíritus. El sacerdocio arónico, no. Aunque el sacerdocio arónico tiene algo similar. Hoy en día nosotros decimos ritos. Y ya cuando tú dices rito, la persona ya dice, no, eso es satánico, es de lo peor, todo. Cuando no. Un rito es el ritmo de nuestro corazón. Por eso nosotros hemos perdido nuestro ritmo. El ritmo de sentir el ritmo de la tierra, lo hemos perdido. Y nosotros no nos comunicamos con la tierra, pero Adán sí podía hacer eso. Por eso ustedes deben saber que es muy diferente un Adán a un humano. Un humano es una persona que vive en su trabajo, en su oficina y ya. Un Adán es una persona que se conecta con la tierra. Y eso es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira Adán, tú eres el padre de los animales. Dios, yo te los di. Y tú tienes que cuidarlos y alimentarlos. Y entonces el hombre se conecta de nuevo con la naturaleza. Con la naturaleza. Y puede llegar incluso a utilizar esos espíritus a su favor. Porque está en el derecho. Dios le dijo, tomen control sobre la tierra, sobre los peces, sobre los toros, sobre los bueyes, sobre el ave. Es realidad. El sacerdocio de Melquisedec tiene ritos similares. Recordemos que ellos sacrificaban ¿qué? Toros, bueyes y ovejas. Es similar, es similar, es similar. Ahora bien, características del Hijo. ¿Cómo se manifiesta el Hijo? Jesús. Jesús es el gobernador del mundo y Señor de la guerra. Jesús es conocido en el cielo como el gobernador y Señor de la guerra. Ustedes deben saber de qué. Jesús fue el que creó todos los estilos de combate, creó todas las armas, todo lo que existe en el mundo para hacer la guerra, Jesús lo creó. Pero eso estaba reservado solamente a los ángeles. Y los ángeles tenían ese conocimiento y ellos fueron los que se lo dieron rebeldemente a los humanos. Los humanos empezaron a matarse. ¿Jesús quería eso? No, porque él fue el mismo que los castigó matando a sus hijos en el diluvio. Y los encerró en el río Éufrates. En el río Éufrates están 4 ángeles caídos, encerrados porque Jesús los selló. Y Jesús también los libera en ese tiempo apocalíptico. Pero Jesús fue el que creó todos los estilos de combate. Jesús es la persona más hábil en batalla. Él da temor verlo pelear. Lo pueden leer en Daniel 10. Dice que Daniel no podía estar cerca de Jesús porque Jesús le absorbía la energía. Por eso dije al principio de que él es un devorador de mundos. También es conocido como el gobernador, el señor de la guerra. También es conocido como el zorro astuto. El zorro astuto es literalmente una técnica que te roba la energía. Y eso es lo que hace Jesús.
Cuando mira a los demonios, les quita la energía. Por eso los demonios le tienen tanto miedo a Jesús. Cuando le dices a un demonio, en el nombre de Jesús, te reprendo. Él se tiene que ir porque le tiene pavor a Jesús. Porque Jesús da temor. Y recordemos que cada uno se representa con un símbolo. La parte más mundana tiene que ver con el Padre. Cuando digo mundana no me refiero a que es de lo peor, no, sino que me refiero a que se conecta con el mundo. Con el mundo. La madre, la luna, la santidad. El hijo, el sol. Ahora no estoy diciendo de que tenemos que adorar la tierra, la luna y el sol. No, al contrario, eso está prohibido. Sino que son símbolos. Porque Jesús es la persona más santa, que representa que es el sol. Ustedes deben entender de que Jesús pertenece a un mundo elevado que se llama el mundo de la emanación. Emanación, Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Y el sol es un reflejo de la luz de Jesús. Es decir, es como si hubiera un espejo de un espejo de un espejo. Y eso refleja la luz hasta que llega aquí a la tierra. La luz del sol no es propia del sol, sino que viene de Jesús. Viene de Jesús y es un reflejo. Viene del mundo de la emanación. Y el sol refleja la luz. Por eso no podemos adorar el sol porque no estaríamos adorando a Jesús, sino un reflejo de él. Un reflejo de él. Es realidad. Ahora bien, Yeshua cambia de estado de acuerdo a su vestido. Ya vemos de que Jehová nuestro Dios se presenta con pieles de qué? De animal. Pero también lo podemos ver a Jesús como el faraón o como el sacerdote arónico. Jesús se puede presentar de estas tres maneras y ambas son lógicas. ¿Por qué? Porque ambos son ¿qué? Son Dios. Esas tres formas representan a Dios. Las tres formas representan a Dios. Es realidad. Ahora bien, el sacerdocio arónico también tiene ritos. Lo dice la Biblia, para que la gente no se asuste diciendo es que él habla de ritos. Cuando habla de ritos ya son algo satánico o malo. No. Una cosa es que tú desconozcas qué es un rito y como nunca lo has hecho, tú te asustas. Yo te entiendo. Pero la intención no es asustar, sino que tú entiendas por qué se hace lo que se hace. Un rito es nivelarnos al ritmo de la tierra. De la tierra. De la tierra. Un rito es algo sagrado, ceremonial. Cuando tú lo entiendes, tú dices, es que entiendo por qué hacen lo que hacen. Cuando tú lo entiendes, tú te asustas y crees que están invocando espíritus haciendo algo malo. No se está haciendo nada malo. Se está buscando que la persona alcance el ritmo de la tierra. En la Biblia se habla de la ley de los celos. La ley de los celos es un rito, literalmente un hechizo. Incluso ustedes deben saber que Jesús es el mayor hechicero en todo el universo. Ustedes dirán, eso no es correcto. Muchos pastores dirán, no, eso es incorrecto. Muchos sacerdotes dirán, eso no es correcto. La realidad es que sí. Ustedes deben saber que el universo, la energía es energía, sea negativa o sea positiva, es energía. Y un hechizo, presten atención para que no se confundan. Un hechizo, H significa la canalización de la energía, que es el 8. Y E es la energía. Y hechizo es el chi. Todos tenemos un chi o todos tenemos un ki. El ki de cada persona, que es la energía que emana. Y para eso se hace que la imposición de manos. Y cuando a la persona se le hace la imposición de manos, se le puede cambiar el chi. ¿Y eso qué es? Un hechizo. O se le puede, a través de ese hechizo se puede curar a la persona. Por eso vamos a mirar a Jesús como vemos a José, el que estuvo en Egipto. Porque José nos da testimonio sobre eso. Entonces Jesús en el universo es conocido como el mayor hechicero. ¿Por qué? Porque Jesús conoce todas las técnicas más santas como conoce todas las técnicas de hechizos. Él conoce todo porque Él crea todo. Todo lo creó. Todo, lo malo y lo bueno. Él creó todo. Él le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto prohibido para que no entren los demonios aquí. Los demonios ya están en el aire. Ya están en el aire. Y Jesús es conocido como el mayor hechicero. ¿Por qué? Porque Él canaliza las energías. En realidad, Él cambia el chi y Él por medio de eso cura a la persona.
Cuando nosotros leemos el relato de que Jesús sanó a una persona de la mano seca, nosotros decimos, wow, simplemente él lo tocó y se sanó. Eso sería superficial. Pero entender el milagro es entender cómo funciona. Jesús toca a la persona, pero él consciente con su espíritu lo que hace es entrar en el cuerpo de la persona y reactivar todas sus células muertas y vestirlas ¿de qué? De células vivas y reacomodar su mano. Lo mismo que hacía con las personas que eran ciegas. Cuando Jesús daba una palabra o un pensamiento, enviaba una señal a la persona. Enviaba una señal a la persona y hacía de que esa señal corrigiera el flujo de energía de los ojos para que pudiera ver si la tocaba o si la persona lo tocaba. Entonces Jesús todo el tiempo estaba que emanando. Por eso fe significa emanar. ¿Emanaba qué? Santidad. ¿Y emanaba qué? Sanidad. Cuando la persona lo tocaba, simplemente la energía de la santidad y de la sanidad pasaba a la otra persona y decía, uy, me sané solamente con tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús todo el tiempo estaba ¿qué? Emanando sanidad. Emanando sanidad. Todo el tiempo lo hacía en el pensamiento. Sanidad, sanidad. Cuando la persona lo tocaba, ya quedaba sana. ¿Cómo se llama eso? Energía. Se llama poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Para nosotros decir un hechizo es algo malo. Porque ese es el concepto hoy en día. Pero en el tiempo antiguo no era así. No era así. Y Jesús conoce todas las técnicas, todos los hechizos. Él conoce todo porque Él creó todo. Él creó la energía. Él creó la energía. Y tú necesitas energía para vivir. Nosotros tenemos en el corazón lo que se llama la chispa divina. La Nerli Daki. ¿Qué significa? La chispa divina. Tú tienes un fuego, un fueguito pequeño, y con ese fueguito es que tú te mantienes caliente. Tú te tocas y tú dices, pues que yo estoy caliente. Cuando la persona muere, queda fría. Se le apagó su chispa divina. Y de chispa divina viene chi, hechizo, hechizo, cambiar la energía. Entonces nosotros no debemos asustarnos con esos conceptos porque Jesús los utiliza. Jesús los utiliza. Jesús lanzó maldiciones. Si ustedes leen, hay una parte donde él mira una higuera y él dice, esta higuera no tiene fruto y maldice la higuera. Lanza un hechizo contra la higuera y la higuera al otro día se seca. Por cuanto no dio fruto para Dios. Entonces él lanzó un hechizo, una maldición y el árbol se secó. Es realidad, es realidad. Y así es como funciona el mundo. Y Jesús vendría diciendo que el mayor hechicero, porque él sabe canalizar la energía, él sabe emanar sanidad, él sabe emanar poder, poder, es realidad. Y en el sacerdocio arónico, en la Biblia, tú puedes leer de que el sacerdote, cuando la persona tiene celos, se le llama la ley de los celos. Un ejemplo, yo tengo mi esposa y yo digo, venga, yo he visto que mi esposa está saliendo mucho con un hombre y me da celos. Y yo digo, ven mujer, vamos a ir con el sacerdote porque tengo celos. Celos. Vamos a saber si tú te has amancillado. Entonces, el sacerdote sabe de que han venido por la ley de los celos. Entonces, el sacerdote toma un vaso, recoge polvo del suelo de la iglesia o de la sinagoga o del lugar de reunión y lo echa en el agua y escribe una maldición en papel. Las palabras tienen mucho poder. Escribe las palabras de la maldición, diciendo de que si la mujer se acostó con otro hombre sin que su marido se entere, su belleza debe desaparecer o sus músculos deben caer y volverse más vieja rápido. Entonces, echa ese papel en el agua. Lo dice la Biblia, lo puedes leer en la ley de los celos, la investigas. Y luego la mujer tiene que tomarse esa bebida. Si la mujer le fue infiel a su esposo, su muslo, su belleza decae. Y si lo hizo con maldad, puede morir. No es responsabilidad ni del sacerdote ni del esposo. Ella se mancilló, cometió adulterio. Y la escritura dice que el que comete adulterio debe morir. El marido no se manchó las manos ni el sacerdote. Ella murió. Pero si ella no ha hecho nada malo, la escritura enseña de que ella va a ser fértil y su belleza va a aumentar. Entonces cuando ella lo bebe y dice, esposo mío, yo no he hecho nada malo, se lo bebe, va a ser más hermosa y va a ser más fértil.
esa energía que era negativa pasa a ser positiva por cuanto ella no ha hecho nada malo. Esa ley. Y está en la ley de los ceros. Y eso es lanzar un hechizo. Es lanzar un hechizo. Sino que ustedes deben saber de que esto lo saben los masones, los Illuminates y los Rosacruces. Y es con esto que ellos manejan el mundo. Porque Dios creó el mundo ¿con qué? Con la palabra. Y ellos controlan el mundo así. Lanzan hechizos a las naciones. Y controlan el mundo. Esa es la idea. Porque el mundo funciona literalmente como una computadora. Lanzar un hechizo es como programar una parte de la realidad. Es lo mismo. Jesús también es conocido como el gran programador, porque él programó el mundo. El mundo es literalmente un videojuego y él programó la realidad. Él la programó. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender una cosa. La tríada que se forma en Israel, vamos aquí a formar un triángulo y vamos a entender que esta tríada es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta triada pertenece solamente a Israel. Y Israel es como la parte celestial, es como el cielo manifestado en la tierra. Y Egipto representa el mundo, representa el mundo. Y aquí tenemos otra triada, otra triada. Y Egipto representa ¿qué? El mundo. Israel representa el cielo, el cielo, el cielo. Y por eso ustedes deben saber que Jesús es conocido como el faraón del cielo. Y el faraón del cielo, que es Jesús, se enfrenta contra el faraón de la tierra y libera a Israel. Y dice, yo me los llevo para la tierra prometida. Y eso es lo que ocurre. Así es como debemos ver al mundo. ¿Por qué? Porque hay una división. Aquí hay una división. Y eso lo entienden a la perfección quiénes, los masones y los iluminates. ¿Por qué creen que a Latinoamérica lo llaman tercer mundo? Porque está el primer mundo, que es la parte de la Tierra hacia arriba. Luego está el segundo mundo y luego está la parte más baja que es el tercer mundo. Ellos saben de que el mundo, el planeta Tierra está dividido por secciones. Está el cielo, la Tierra y luego el submundo. Es realidad. Esa realidad está dividido. Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos como hablando del cielo, una manifestación del cielo, literalmente. Cuando hablamos del mundo, de Egipto, estamos hablando de el mundo. Y entonces Jesús es el faraón del cielo. Entonces, para poder ver al Padre, es ver literalmente a faraón. Es como un reflejo, un reflejo, un reflejo. Y es una tríada que se forma. Por eso, miren lo que dice la Escritura. En Isaías capítulo 19, versículo 26 dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, vamos a leer para ir rayando, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. ¿Por qué ellos forman la tríada? Porque al final, esos tres pueblos, Egipto, Israel y Asiria, también forman otra tríada. Y ambos hacen parte de Dios, donde Egipto representa al Padre, Israel representa a la Madre, perdón, Israel representa el Espíritu y Asiria representa la Madre. La Madre. Forman una tríada. Y Dios dice, esos tres pueblos me pertenecen. Tanto Egipto, que es el reflejo de Dios, como Asiria, que es la obra de las manos de Dios. E Israel mi heredad. Entonces ustedes dirán, venga, pero si todos somos parte de Dios, ¿por qué peleamos? Porque el hombre no entiende. El hombre no ha entendido. En especial Israel. Israel es un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos no entienden y son los que más deberían entender porque ellos están cerca de Dios. Pero ellos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no entienden por qué los egipcios esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo. Y ellos quedaron, ¿qué? Adoloridos. Quedaron con una herida que para ellos las personas negras son lo peor.
Para los hebreos, los negros son lo peor, porque son egipcios. Pero Dios es negro. Por eso recuerden que Miriam y Aarón murmuran contra Moisés, porque él toma una mujer cusita. Los cusitas son negros, pero Dios le dice a Miriam y Aarón, vengan, ¿qué es lo que están hablando contra Moisés? Porque tomó una mujer cusita, una mujer negra. Ah, con esa tenemos. Le dio a Miriam un golpe en la piel, que eso es un golpe de ¿qué? Pecado de racismo. Porque Dios es negro. Y eso es lo que Israel no ha podido entender. Y es importante de que Israel entienda eso, porque ellos representan literalmente al Espíritu Santo. Es realidad. Es realidad. Él es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso Israel no se puede maldecir. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, el Can, él es el gran maestro, alquimista. Todas las personas que han pasado por el Nazareato saben de que el hombre pasa por un proceso alquímico mental. Y el gran maestro es Melquisedec. Él es el gran maestro, el gran alquimista, el que transforma el cuerpo en un templo y te hace ver que dentro de ti hay un templo y tú eres un universo. Un fractal del macrocosmo, un fractal. Es realidad. Entonces, Melquisedec es el gran maestro alquimista. Luego tenemos al Hijo. Aquí estamos hablando de Jehová nuestro Dios. Jehová. ¿Quién es el gran maestro? Alquimista. Luego tenemos al Hijo. Jesús es maestro de maestros. El 3 veces grande. El Hermes Trismegisto. Y el Poimeandres. Cuando tú estudies a Poimeandres te vas a dar cuenta de que Poimeandres no es un humano, sino un dragón, que es masculino y femenino. Y se representa a Jesús. También es conocido como la Kundalini. Por eso la Kundalini tiene una parte negra y una parte blanca, una serpiente negra y una serpiente blanca. Y ellas se encuentran. Ellas se encuentran. Y Jesús es el gran Hermes Trismegisto. Pero ellos son uno solo. Si tú estudias en Israel, Jesús también es conocido como el Rambán, que es el grande, el Padre grande. Y él te enseña todo lo que tiene que ver con el árbol de la vida y la Sefirot. Porque Jesús es el mismo Melquisedec y es el mismo Hermes Trismegisto, el mismo Pormiandres y el mismo Rambán. Es decir, él son uno solo. Y Melquisedec es el que le enseña a todos, pero no todos saben de que él les enseña. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el que le ha enseñado a los masones todo lo que saben los masones. Y dicen los que nosotros sabemos muchísimo. ¿Cómo vamos a ir a una iglesia? ¿Para qué vamos a una iglesia si ya sabemos de todo? Todo eso se los ha enseñado Jesús. Se los ha enseñado Melquisedec. Porque Melquisedec es el maestro de todos. Pero no todos saben de que él es su maestro. Porque él siempre está en la X, que representa el incógnito. El incógnito. Jesús le enseña a los Rosacruces, a los de la Aurora Dorada, a los jesuitas, le enseña a los masones, a los Illuminatis, le enseña a los testigos de Jehová, a los mormones, le enseña a los de la Pentecostés, a los adventistas, a todos, a los católicos, a los judíos. Él enseña la sabiduría a todos, porque Jesús es la misma sabiduría, sino que él se queda en incógnito y la persona evoluciona de acuerdo a su corazón. Si su corazón es perverso, no va a poder evolucionar, pero si es pura de corazón, va a poder evolucionar rápidamente. Es realidad. Pero entonces, como Jesús es uno, él te enseña lo que es el árbol de la vida y la Sefirot, te las puede enseñar, como también te enseña todo lo que es el proceso alquímico. Alquimia significa tierra negra. ¿De qué? De Can. Y Hermes Trismegisto te enseña todo lo que tiene que ver con qué, con la alquimia a través de la tabla de la esmeralda. Te dice, como es arriba, es abajo. Esa frase va a ser muy importante. Esa frase es de Jesús, sino que Él se presenta delante de ti de acuerdo a tu condición de conciencia. Jesús se va a presentar con muchas formas. Eso lo explico en videos anteriores. Que Jesús se presenta con muchas formas, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Incluso Él se va a presentar como un animal, como un león, como un árbol, como un ave,
de muchas formas, de muchas formas. Es realidad. Yeshua enseña el mal a los humanos. Él guía, la madre que enseña a sus hijos. Ustedes deben saber de que Jesús está en la X porque Jesús enseña una parte de mal. En la realidad, ¿por qué Jesús enseña una parte de mal? Ustedes deben saber de que el ser humano, cuando es bueno, digamos, un pastor hoy en día es una persona que se esfuerza por ser buena, está bien que se esfuerce por ser buena, pero cuando una hoja es buena, una persona es buena, es una hoja en blanco. Necesita una gota de maldad. La necesita conocer la maldad. Esa realidad. Y las personas tienen algo que es muy importante, que es que son más fieles a las personas que les enseñan lo malo que las que les enseñan lo bueno. Entonces Jesús lo que hace es destaparle la conciencia a la persona y enseñarle una parte de maldad. Y eso lo hace Jesús. Y por eso es importante de que esa persona se deje guiar por Jesús y entender de que Él les va a enseñar una parte de maldad. ¿Para qué? Para que la persona entienda tanto lo bueno como lo malo. Esa realidad. Si la persona descubre lo malo por él mismo, se vuelve mala y perversa. Pero Jesús lo va a ir guiando para que conozca una parte de maldad y pueda abrir su conciencia. La conciencia necesita que un lado de maldad y un lado bueno. Como tu mano, tú tienes dos manos. Mano derecha, tu bien. Mano izquierda, el mal. Necesitas los dos lados. Hay un equilibrio. Tus dos manos no pueden ser buenas, porque imagínate, tú teniendo dos manos buenas, dos manos derechas, no vas a poder vivir. Tu mente pasa lo mismo. Tu mente tiene un lado racional y un lado creativo. Son diferenciales. Necesitas que un lado bueno y un lado malo. Lo mismo pasa. Tu frente está ¿qué? Tu vida. Y termina ¿qué? En el pene, que representa ¿qué? La vida. Tu parte de atrás ¿qué tiene? Tiene el cerebro y aparte termina ¿qué? En el estiércol, que es lo malo. Necesitas conocer ¿qué? Una parte buena y una parte mala. El problema es que muchas personas conocen el mal y se van ellos solos. Y cuando se van solos, ¡buf!, se estrellan contra lo más perverso y lo más malo, se vuelven malas. Pero las personas cuando conocen el bien, guiadas por Jesús, Jesús las va deteniendo y les va diciendo, esto se hace por esto o ocurre por esto. También se le llama sabiduría, observación, como lo hacía Salomón. Salomón, si ustedes leen los proverbios, él observaba el mal del mundo y aprendía. Y eso lo haces con Jesús. Jesús te enseña el mal, te lo señala, te dice, mira, esto, ocurre por esto y esto. Y tú aprendes y te vuelves más sabio. La sabiduría es entender el mal y entender el bien. Un pastor es una persona inocente, pero no conoce el mal. Cuando la persona conoce el mal, yendo de la mano de Jesús, la persona despierta en conciencia y entiende por qué ocurre lo que ocurre. Es la realidad. Y por eso Jesús es el maestro de todos y es el gran maestro. Los masones han pasado ese proceso y ellos entienden por qué ocurre el mal en el mundo. Y es importante entenderlo, porque la persona se vuelve más racional y más sabia. Ahora bien, lo que les decía, Jesús es el más grande hechicero. Ustedes dirán, eso no es correcto, eso es un insulto, eso está mal. Yo les voy a explicar de que José es una sombra de el Mesías. Miren lo que dice Génesis capítulo 44, versículos del 11 al 16, dice, es el Reina Valera 1960, la más confiable que tenemos en español. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. En el contexto estamos hablando de ¿qué? De los hermanos de José. Los hermanos de José, cuando estaba en Egipto, ya era segundo sobre Faraón, por debajo de Faraón. Y a él, los hermanos de él, se le llevan la copa porque él mismo puso la copa en los costales de ellos. Ese es el contexto. Entonces dice, ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ellos aquí, los hermanos de José, ya iban a volver con Jacob, ya llevaban comida de Egipto, ya iban a volver. Pero ¿qué pasó? Que la copa de José se desapareció porque él la puso en los costales de sus hermanos. Y miren lo que dice, vamos a ponerlo en azul. Vino Judá con sus hermanos a casa de José
que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Recordemos que José había soñado eso, de que sus hermanos se postraban ante él. Y eso tuvo cumplimiento en ese momento. Y dice, 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José está diciendo que él sabe qué, adivinar, pero ¿no es eso malo? Ustedes deben saber de que todo depende de la intención. Como les dije, Jesús te puede enseñar cosas malas, es realidad, te las puede enseñar, pero si tú lo utilizas para hacer el bien, para defensa. Un ejemplo, Jesús les enseña a todos. Jesús fue el maestro de José y él le enseñó a qué, a adivinar, le enseña hechizos, le enseña cosas para qué, para protección, para autobendecirse. En la Biblia hay una oración para uno autobendecirse. Lo dice la Biblia y las personas no la utilizan. Y eso se llama una oración. Es una oración que tú te la repites y las bendiciones vienen hacia ti. Entonces, aquí José está diciendo, ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? El problema es que muchas personas aprenden ese conocimiento y empiezan a hacerle daño a otras. Y eso está mal. Eso está mal porque Dios mira, Jesús va evaluando y dice, esta persona no es digna de tener secretos mayores que hay en el mundo. Dios te puede entregar algo y te dice, mira, haz esto con esto. Pero tú puedes llegar a hacer, ¿qué? Cosas malas. Y Dios dice, esta persona ya no es digna de tener grandes secretos. Dios te puede entregar el mal. El ser humano tiene el bien y el mal. Tú puedes tomar un arma y matar a una persona, ¿o no? ¿Quién te va a detener? Nadie. Pero Dios está probando tu corazón a ver si tú eres digna de tener un secreto mayor, de tener una responsabilidad mayor. José está diciendo que él sabe adivinar y que lo hace por medio de la copa. Entonces, José, al que siempre hemos admirado en las iglesias, ¿es un brujo? No. Ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo a una mujer que sabía profetizar se le llamaba ¿qué? Vidente o profetiza. Y es el equivalente ¿a qué? A una bruja. Presten atención a esto porque eso es importante. En las iglesias tenemos que profetizas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, una mujer me dijo que yo iba a ser consejero de las naciones y yo creía la palabra de Dios. Ella era una ¿qué? Una profetisa. El equivalente en el mundo es una bruja. Una bruja. Es decir, es como lo contrario. Cuando las personas se reúnen en las iglesias para orar, las mujeres dicen, no, es que vamos a interceder. Ellas están cumpliendo un rol de profetisa. Y al otro lado están las brujas, haciendo la guerra a las iglesias. Eso se encuentra en un mundo espiritual. Jesús es el juez de todo. Un ejemplo, digamos que las profetisas oran 3 veces al día, pero las brujas lanzan hechizos 5 veces al día. ¿Quién ganó? Las brujas. Jesús dice, ganaron las brujas, porque las brujas tuvieron más dedicación. Pero ¿qué pasa si las profetisas oran 5 veces al día y las brujas solamente 2? ¿Quiénes ganaron? Las profetisas. Jesús dice, ganaron las profetisas y tienen un roce energético. Un roce energético y eso ocurre en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué ocurre? Una profetisa y una bruja son equivalentes. Sino, ambas son ¿qué? Brújulas. Brújulas sino que la brújula que la profetiza apunta al norte, que es hacia Dios, pero una bruja apunta hacia el sur, que es hacia Satanás. Pero es lo mismo, es una equivalencia. Por eso José cuando dice que él es un adivino, está diciendo de que él consulta a Dios y puede saber cualquier cosa. ¿Está bien? Está bien. ¿Es un adivino? Es un adivino. ¿Por qué? Porque Dios le ayuda a adivinar. Adivinar. ¿El que hace? Consulta a Dios, va hacia arriba y Dios le muestra cualquier misterio. ¿Les hace recordar a alguien? A Daniel. Daniel también fue que visto entre los caldeos, astrólogos, magos y todo. Recordemos que Daniel salvó la vida de todos los astrólogos de Babilonia, porque él consultaba a Dios, él apuntaba hacia el norte, pero los demás que eran adivinos y hechiceros, adivinos, consultaban, era hacia Satanás, hacia abajo. ¿Son equivalentes o no? Es el mismo. Daniel estaba dentro de ellos, pero él apuntaba al Creador.
y los demás apuntaban hacia Satanás. Es lo mismo. Entonces, cuando José dice que él sabía adivinar, está diciendo, yo sé adivinar. Y él es una sombra de Jesús. Por eso dice que Jesús es el mayor hechicero y él conoce todos los secretos. Es decir, a él no le puede ganar una bruja ni un brujo. Al contrario, él en un momento los destruye y les puede. La conciencia tiene una configuración que te mantiene cuerdo. Por eso mucha gente se vuelve loca porque Jesús le distorsiona su cordura. ¿Y él lo hace a través de qué? Le envía una palabra y ya. Cuando las personas empiezan a hacerle brujería a personas de la iglesia y son personas que son inocentes. Inocentes. Porque Jesús es el que le enseña a todos. Es realidad. Entonces, él dice, no sabes que un hombre como yo sabe adivinar. Entonces dio Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. La copa. Entonces muchas personas van a decir, no, José era un brujo. No. Él consultaba a Dios. Él consultaba a Dios. Igual que Daniel. Daniel fue astrólogo allá en Babilonia, pero él apuntaba a Dios. Siempre se hablaba de Dios y que era un tabernáculo. Daniel se le dio un nombre. ¿Por qué? Porque decía de que en él habitaba el espíritu del Dios Santo. Y Dios le revelaba. Pero él estaba con los adivinos de Babilonia. Entonces debemos entender eso, esa diferencia. Es corta, pero es una gran diferencia. Es realidad.